es muy difícil. Y eso es lo que siempre reivindico de Pepe. El libro surgió, yo le conocí a Pepe desde que yo tenía 8 años. Yo iba a visitar a mi hermano que estaba preso con él, que también era tupamaro, mi hermano mayor. Y los sábados, obviamente, estaban los otros presos, y desde esa época conocía lo que era la dirección del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Y bueno, éramos niños que jugábamos y de eso. Siempre Pepe era muy dicharachero, muy de esas personas capaces hasta de comunicarse con los niños que eran niños hermanos o hijos de presos, que estaban presos políticos en esas situaciones allá por el 1970. Y bueno, desde ahí digo, conocí a Pepe porque después, cuando estuvieron presos, hicimos campaña en el exterior, tratando de la liberación, buscando la liberación. Y cuando vino la democracia, fundamos un periódico en el que él era columnista y yo escribía los artículos del interior del país y de los barrios de Montevideo, que se llamaba Mate Amaro, y que era un periódico también que tenía mucho de eso, de vincularse a la gente y de escuchar a la gente. Era un periódico que involucraba a la gente en lugar de ir a decirle a la gente lo que tenía que hacer. Y eso era una forma de hacer política desde ese semanario. Estoy hablando del año 85, cuando volvió la democracia en Uruguay. Y a partir de ahí, bueno, siempre construimos una relación de, más que de compañerismo, de amistad, porque a veces se puede ser compañero de una organización política y no necesariamente hay una amistad. Y ahí había una amistad, ¿no? Siempre conversábamos sobre los distintos aspectos de cómo manejar los lenguajes, de cómo comunicarnos con la gente desde la política y cómo vincular la cultura, cómo el problema de los políticos muchas veces es que dejan la cultura a un lado, y cómo reivindicar la cultura como una base fundamental para darles sostén a cualquier proceso de cambio, proceso civilizatorio, proceso humanista, como se le quiera decir, la necesidad de basarse en un proceso de cambio cultural. Y bueno, y eso Pepe lo tenía muy claro. Entonces conversábamos sobre las distintas formas del lenguaje y las distintas formas de dar una batalla cultural que a veces es muy difícil por cómo están estructurados los medios de comunicación, ¿no? Y eso lo tenía muy... Pero en esa época no pensamos que iba a llegar a ser presidente de la República. Y no solo llegó a ser presidente de la República, sino que llegó a ser un referente. Y un referente justamente de sectores jóvenes que de repente no encontraban en otros políticos, en el Uruguay o en América Latina, o inclusive en otros lugares, que tuvieran esa forma de comunicarse y de entenderlos, de entender sus problemas, de entender los problemas que pasan por la mente de los jóvenes hoy, que son muy distintos a los que pasaban por la mente de él cuando él era joven, o lo que pasaban en nuestra mente. Somos un poco más jóvenes, pero un poco más viejos que los jóvenes actuales, cuando éramos jóvenes, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que rescatar siempre de Pepe. Pero también hay que rescatar esa necesidad de reivindicar la memoria, pero siempre mirando al futuro, mirando con esperanza al futuro, entendiendo que el futuro solo se construye con esperanza, más allá de todas las dificultades y todos el momento que estamos viviendo, porque si nosotros vemos el momento que vivimos, y Pepe en el libro inclusive, pero bueno, siempre nos lo había dicho antes, él decía: a mí no me llama la atención que surja un personaje como Trump, por ejemplo. No me llama la atención. Yo creo que eso siempre es posible porque hubo un Hitler, porque hubo tantos personajes que surgieron así. Pero sí, lo que me llama la atención en esta época es que haya tanta gente que lo sigue. Eso sí es como para analizarlo y es como para preguntarnos qué han hecho ellos más allá de ser bueno o malo, y qué no hemos hecho nosotros también más allá de ser bueno o malo. Y esa era una discusión que él se había planteado desde el primer gobierno de Trump. Obviamente, hoy y ya veía venir lo que iba a ocurrir y lo que terminó, lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, es un mundo que va
marchando de acuerdo un poco a lo que se había conversado ya hace años con Pepe Mujica. Pepe, yo digo que más allá de la actitud política de él y de la actitud humana de él, Pepe era una buena persona. Y para ser político, sea lo que sea, es necesario ser buena persona antes. Y el viejo, cuando voy a contar una anécdota que cuando yo ya era muy amigo de Eduardo Galeano, a quien quería mucho, y esas personas de esos escritores que además tenían la capacidad de abrirse a los escritores jóvenes, de darle las posibilidades, de no tener ninguna envidia de nada, de abrirle las puertas para que puedan desarrollarse y todo. Entonces Eduardo, que era una persona así, una persona buena, un día me contaba él murió de un problema en el pulmón, fue operado, estuvo en el hospital, y cuando salió del CTI dice: imagínate que me encuentro con el presidente de la República a los pies de mi cama. ¿Cuándo iba a imaginar que iba a tener un presidente de la República a los pies de mi cama? Pero bueno, a partir de esa anécdota me contaba, dice: yo a Pepe lo conozco, me decía Eduardo Galeano, lo conozco de hace muchos años, y Pepe, más que un político, es buena persona. Entonces yo te digo, yo puedo hablar